Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena Abigail Mateos Reyes y actualmente estoy estudiando la carrera de Contaduría en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Campo 4. Con un número de cuenta 317-666-944, estoy realizando el reto 7, que es elaborar un video para la materia de auditoría a los estados financieros, que es impartida por el maestro Argenis Iván Mejía Chavarría. El tema que me toca explicar es el pasivo a corto plazo, pero empezaré por definir qué es el pasivo. El pasivo representa las deudas y obligaciones con las que una empresa financia su actividad y le sirve para pagar su activo. También se conoce con el nombre de estructura financiera, capital financiero, origen de los recursos y fuente de financiación ajena. Son deudas que tenemos en el presente, pero que hemos contraído en el pasado. Un ejemplo de obligación es el préstamo con una entidad financiera. Al adquirir ese préstamo, estamos obligados a pagar el principal y los intereses al final. La clasificación del pasivo. El pasivo se clasifica en pasivo circulante o pasivo a corto plazo, pasivo fijo o pasivo a largo plazo y pasivo diferido o créditos diferidos. El pasivo circulante o pasivo a corto plazo son las deudas y obligaciones a cargo de la entidad, cuyo vencimiento sea en un plazo menor de un año o menor al de su ciclo financiero a corto plazo. Su principal característica es su mayor grado de exigibilidad. ¿Y qué es el grado de exigibilidad? Bueno, es el plazo de que dispone la entidad para liquidar sus deudas y obligaciones. Las principales deudas y obligaciones a cargo de la entidad que constituyen el pasivo circulante o el pasivo a corto plazo son proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, anticipo de clientes, gastos pendientes de pago e impuestos pendientes de pago. El pasivo fijo o pasivo a largo plazo son las deudas y obligaciones a cargo de la empresa, cuyo vencimiento sea en un plazo mayor de un año o mayor al de su ciclo financiero a corto plazo. Su principal característica es su menor grado de exigibilidad. Las principales deudas y obligaciones a cargo de la empresa que constituyen el pasivo fijo o pasivo a largo plazo son hipotecas por pagar o acreedores hipotecarios, documentos por pagar a largo plazo, cuentas por pagar a largo plazo. Cuando existan créditos a largo plazo de los cuales una parte debe cubrirse dentro del ciclo financiero a corto plazo, tal parte debe presentarse en el pasivo a corto plazo y el resto del crédito en el pasivo a largo plazo. Pasivo diferido o créditos diferidos. Este grupo lo constituyen los cobros anticipados efectuados por la entidad, por los cuales adquiere la obligación de proporcionar un servicio en un plazo mayor de un año, o mayor al de su ciclo financiero a corto plazo. Su principal característica es que su valor se transforma en utilidad en el momento en el que presta el servicio, o también conforme transcurre el tiempo. Los principales cobros anticipados efectuados por la empresa que constituyen el pasivo diferido o créditos diferidos son rentas cobradas por anticipado, intereses cobrados por anticipado. Una vez explicada la clasificación y sus componentes, pasaremos al tema principal, que es el pasivo a corto plazo. Anteriormente ya habíamos mencionado una definición, pero aquí está una más completa. Los pasivos a corto plazo son aquellos que se han adquirido con la finalidad de ser liquidados en un plazo de un año o menos, y para efectos financieros de manejo de negocios, estos se deben de utilizar solo para cubrir necesidades o deficiencias en el flujo de efectivo en la operación. De manera más explícita, cuando se pide un crédito de corto plazo, como regla general se debe utilizar para pagar compromisos que estén directamente relacionados con la operación del negocio. Estos pueden ser pagos de nómina, compra de suministros para la producción y pago de todo gasto que sea necesario para poder seguir operando el negocio. Cuidado, se debe tener cuidado, ya que tener la necesidad de pedir un crédito de corto plazo puede significar que el ciclo económico de nuestro negocio no está dando la vuelta lo suficientemente rápido, o lo que es igual, el dinero está entrando al negocio más tarde del tiempo en que lo necesitamos. Esto se puede deber a varios factores, entre ellos los siguientes. Las cuentas por cobrarse nos están atrasando o no nos pagan a tiempo. El promedio de plazo de pago a proveedores es menor que el promedio de los días de crédito que le hemos otorgado a nuestros clientes. A continuación mencionaremos algunas cuentas que son de pasivo a corto plazo. Tenemos a los proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, anticipo de clientes, gastos pendientes de pago, gastos por pagar o gastos acumulados
e impuestos pendientes de pago, impuestos por pagar o impuestos acumulados. Auditoría de pasivos a corto plazo. En la auditoría financiera, el auditor lleva a cabo su examen a las obligaciones de la organización u otras empresas. Durante el desarrollo se presume el conocimiento de la dinámica de cuentas, políticas, principios, reglas, registros y demás en la presentación del pasivo. Los objetivos de esta auditoría, entre otros, son los siguientes: determinar el cumplimiento, confiabilidad y suficiencia del control interno vigente. Determinar de que la deuda haya sido contraída a nombre de la entidad u organismo, se ha registrado y evaluado adecuadamente, es razonable y corresponde a obligaciones reales y no ha sido cancelada. Determinar si existen garantías otorgadas o restricciones que pesen sobre el activo y si están registradas adecuadamente. Determinar que se haya cumplido con los términos de los compromisos de la deuda. Determinar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros. El auditor, al evaluar el control interno, debe reconocer claramente las cuentas del pasivo que la conforman, bajo el entendimiento que los proveedores o acreedores llevan como pares la información que les corresponde reclamar a la compañía en cuestión. La importancia, la técnica de confirmación de saldos con los acreedores mediante circulaciones es la más común y fiable a determinar. De manera previa a la elección de los procedimientos específicos que se van a aplicar sobre las diferentes partidas seleccionadas, el auditor debe determinar la materialidad para los estados financieros tomados en su conjunto. Procedimientos de auditoría. Con carácter general para todos los grupos de este pasivo, el auditor revisará la política de la empresa auditada en cuanto a los criterios de periodificación e imputación de ingresos a distribuir en varios ejercicios. Comprobará las bases de cálculo de dichas operaciones, así como la correcta contabilización de los saldos que arrojen las cuentas representativas. Revisará analítica y documentalmente los ingresos y gastos contabilizados durante el ejercicio económico para determinar que ninguno de importe significativo no ha sido personificado. En cuanto a las fianzas y depósitos recibidos, comprobará la necesidad de dichos depósitos y la adecuación de su cuantía, ya sea lo prescrito por normas que los regulen, ya a criterios de razonabilidad si no existen dichas normas. Comprobará la existencia de la necesaria liquidez para proceder a la inmediata restitución de las cantidades recibidas en depósito o fianza de ser ello necesario. En cuanto a los proveedores y cuentas a pagar, se comprobará que los saldos de las cuentas individuales reflejados en balances detallados concuerdan con los del libro auxiliar correspondiente. El auditor comprobará que el movimiento de las cuentas se ajusta a un soporte documental suficiente, como facturas, contratos, correspondencia, etc. En relación con las deudas con entidades públicas, se solicitará de la compañía los documentos que plasmen las cantidades sobre las que se calcularon las cuotas y retenciones, verificando a continuación la corrección legal y aritmética de tales cálculos. Comprobará que las deudas tributarias y con los organismos de la Seguridad Social han sido puntualmente atendidas, pues lo contrario pondría de manifiesto dificultades de tesorería o simplemente una mala organización. Con este último dato damos por finalizado el video. Espero haya sido de tu agrado y haya quedado claro